Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a este coloquio sobre científicas en la vanguardia de la investigación europea en salud. Este coloquio se enmarca en el marco europeo, en el marco del proyecto europeo MedNight, que tiene como objetivo generar una unidad mediterránea en torno a la ciencia, reconociendo problemas comunes, destacando el valor y el apoyo de la I+D+I hacia las principales preocupaciones comunes y poniendo de relevancia la figura de la mujer investigadora. Para ello hemos seleccionado a 4 investigadoras top del ámbito de actuación de INCLIVA. Lo que vamos a hacer es, os las voy a presentar, ellas van a hablar un poquito de sus líneas de investigación y en concreto del proyecto europeo para el que están actualmente desarrollando y luego, bueno, pues estableceremos una especie de diálogo, un coloquio donde las investigadoras podrán hablar de las ventajas de participar en un proyecto de investigación de carácter internacional. Hablarán también de esas capacidades o méritos de sus carreras científicas que les han permitido llegar a participar en un proyecto europeo. Hablarán también de los posibles obstáculos o problemas que han tenido o que siguen teniendo a la hora de participar o liderar un proyecto europeo. Y luego me gustaría que finalizaran el coloquio aportando un consejo a todas estas personas que las están escuchando para motivar en la participación, esperemos en un futuro próximo, de otros investigadores e investigadoras del ámbito de INCLIVA, la participación en proyectos europeos. Vamos a empezar con Consuelo Borrás, que la tengo aquí a mi vera. La doctora Consuelo Borrás es catedrática del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y coordina en INCLIVA el grupo de investigación en envejecimiento saludable. Lleva 20 años estudiando las bases moleculares del envejecimiento y posibles intervenciones para lograr un envejecimiento exitoso. Ha realizado estancias en el Centro de Biología y Medicina Cardiovascular del King's College de Londres, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, de Madrid y en el Einstein College de Medicina de Nueva York. Actualmente participa en el proyecto europeo ChocoAIDS, que tiene como objetivo determinar si la ingesta de chocolate enriquecido con vitamina E tiene efectos favorables sobre la cognición y la fragilidad en pacientes mayores con deterioro cognitivo leve. Todo tuyo. Consuelo, háblanos un poquito de tus líneas y sobre todo de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, pues dar las gracias a INCLIVA por organizar este coloquio en el que la verdad que está muy bien siempre que se nos da voz y se nos puede dar la oportunidad de comentar pues, algunas cosas relacionadas en este caso con nuestra participación en los proyectos europeos, que siempre que podamos pues, motivar a la gente o ayudarla o contarle alguna cosa que nos ha pasado y que puede ayudar a alguien, pues creo que es una buena oportunidad. Así que gracias por la organización. Como ha comentado Patricia, pues yo me dedico fundamentalmente a una línea de investigación que tiene que ver con la búsqueda de estrategias para envejecer bien y dentro de todas esas estrategias, pues es verdad que he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos europeos. En uno de ellos participé como investigadora principal, ya se acabó hace el año pasado porque tuvimos una extensión, que suele pasar, luego lo comentaremos. Y luego he participado como colaboradora en alguno, el que tenemos ahora en marcha, como ha comentado Patricia, se llama ChocoAIDS, y como os podéis imaginar en su nombre, ¿no? Que siempre tenemos que poner siempre acrónimos que sean atractivos. Es un proyecto que está liderado por un grupo italiano, en el que lo que se pretende es ver si en un grupo de pacientes frágiles que además empiezan a tener deterioro cognitivo, la suplementación en realidad es con dos cosas, con un chocolate, que está muy bueno por cierto, porque también lo hemos probado, de Perugia, enriquecido con vitamina E, combinado con un programa de ejercicio físico, que eso no sale en el título, pero en realidad son las dos cosas, pues puede mejorar la progresión del deterioro cognitivo asociado a estos pacientes frágiles. Entonces, es muy interesante, sobre todo porque te da la oportunidad, aunque luego hablaremos un poco de eso, pero porque te da la oportunidad de conocer otros grupos, de cómo trabajan otros grupos y de establecer esas colaboraciones que al final son fundamentales. Creo que como luego vamos a hablar de oportunidades, obstáculos y otras cosas, lo dejo aquí. Os he presentado un poquito el proyecto que estamos haciendo ahora
hemos participado en otros de muy diversa índole. Creo que también es una cosa muy importante de participar en proyectos europeos, porque participas en cosas muy diferentes y bueno, pues este es el que estamos haciendo ahora. Y gracias, Patricia. Bueno, pues seguimos con Tania. La doctora Tania Fleitas es oncóloga médica en el Hospital Clínico de Valencia. Lidera las líneas de investigación en cáncer gástrico dentro del grupo de investigación en cáncer colorectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos de INCLIVA, que actualmente coordina el doctor Andrés Cervantes. En su experiencia investigadora destacan la realización de estancias en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el Instituto Europeo de Oncología de Milán y una estancia postdoctoral en el laboratorio de Adam Bass del Dana-Farber Center Institute de Boston, Massachusetts. Además, ha sido investigadora Rí Ortega y Joan Rodés en INCLIVA y Clinical Senior de la Asociación Española contra el Cáncer. Adelante, Tania. Bueno, yo voy a comentar de los dos proyectos en donde además hemos sido coordinadores desde INCLIVA, que eso fue un gran challenge y además puedo decir que la idea surgió de nosotros. O sea, fue crear un proyecto desde cero y eso fue posible gracias primero a enterarte de ese tipo de oportunidades, que la verdad que en ese primer inicio fue Ana la que me comentó que existen este tipo de oportunidades, existen estos topics y luego contar desde luego con un equipo que dé soporte a plantearte que esto pueda ser posible, es como hacer un sueño hecho realidad. Y el primer proyecto, como yo soy de Paraguay, buscaba algo que pudiera tener una acción con países latinoamericanos y surgió ese tópico que además permitía esa colaboración. Entonces, en el proyecto Legacy yo soy la coordinadora científica, el doctor Cervantes es el investigador principal y fue fundamental en aquel momento contar con Elena, que embarazada de 8 meses, mano a mano escribíamos ese proyecto y ir creando ese consorcio. A partir de ahí, después de la mano de Ana, también poder asumir, porque es verdad que ahora hablaremos de todo lo que implica, que no se ve, hay mucho trabajo detrás que uno no se imagina, pero realmente también poder sentir que es un proyecto que surge de aquí y que podemos hacerlo es una cosa muy grande. El proyecto Legacy estamos acabando ahora, tuvimos nuestra revisión externa, que la verdad que nos quedamos muy contentos porque la valoración fue súper positiva, nos han dicho que están esperando ansiosos la publicación de los resultados del proyecto y ahora de la mano de esto, como yo me dedico sobre todo a los tumores esofagogástricos y los pacientes a mí llegan en estadios muy avanzados, pues creo que hay que moverse a la prevención y buscar herramientas, ya que no tenemos screening de cáncer gástrico, porque no es el más frecuente, pues buscar algún método que nos permita pues identificar a aquellos individuos que están en riesgo y poder darles recomendaciones en ese sentido. Y ese es el proyecto AIDA, que actualmente lo lidero yo, pero tenemos mucha gente que ya participó en Legacy, que se ha implicado también en este proyecto, además de nuevos investigadores y además incorpora la inteligencia artificial. Y eso, una cosa lleva a la otra. ¿Y cómo llegamos allí? Pues fue también evaluando propuestas europeas que conocía un investigador que es experto en inteligencia artificial y es el profesor Kirill Veselkov, que es el que colidera con nosotros desde UK por la parte del desarrollo tecnológico de este proyecto, que luego comentaré en más detalle. Muy bien, Tania. La tercera investigadora es Cristina Hernando, ella es oncóloga médica en la unidad de cáncer de mama del Hospital Clínico de Valencia e investigadora predoctoral en el grupo de biología en cáncer de mama de INCLIVA. Su actividad en INCLIVA se centra en las áreas de ensayos clínicos y proyectos europeos. Es IP del proyecto europeo Rebeca para el estudio de enfermedades crónicas inducidas por el cáncer de mama a partir de datos de múltiples fuentes. Además, acaba de conceder el proyecto europeo Meliora para la reducción del riesgo de cáncer de mama con el apoyo de la inteligencia artificial. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, ¿no? Me lo dijo Alexandra. Y bueno, lo primero, agradecer en Kio, ¿no? La oportunidad de poder participar en estos proyectos, porque da la sensación de que si no llevas muchos años esas
metida en la carrera investigadora, pues es muy difícil llegar aquí y la verdad es que lo más importante es conocerlo y atreverte y para eso, bueno, tenía a Tania al lado, me acuerdo, le pregunté esto qué es, lo pedimos, ¿no? Y me animó y también, bueno, desde Incliva saqué un curso, me acuerdo un curso que hicisteis aquí de proyectos europeos que dio Ana, que dije, uy, pues creo que es una buena oportunidad para al menos abrir los ojos y las orejas. Y en ese sentido, bueno, yo soy oncóloga del grupo de cáncer de mama, me dedico a la asistencia básicamente, clínica, pero también bueno, a la investigación de ensayos clínicos. En la unidad de fases 1 llevan los ensayos de cáncer de mama y todos los ensayos de cáncer de mama en el hospital junto con mis compañeros. Sí que es verdad que el grupo de cáncer de mama dentro de Incliva, bueno, pues tenemos la suerte de ser un grupo muy potente, venimos bueno, de la doctora Yuk, ¿no? Que nos ha dejado una buena red para poder seguir trabajando y gracias a trabajar en este grupo pues llegan muchas propuestas y llegan muchas oportunidades de investigación, tanto básica, que estamos ahora trabajando de manera transnacional con el doctor Cejal un poco en el laboratorio, como ensayos clínicos, como también propuestas de otros grupos clínicos que conocen el grupo de cáncer de mama de Incliva, que es muy potente y contactan con nosotros para poder colaborar con ellos. Y en este caso, bueno, pues no lo lideramos, sino por el contrario, nos buscaron a nosotros y bueno, estuve en el lugar en el momento y me atreví a decir que sí y tuve la suerte del primer proyecto que pedíamos que lo concedieran. Y bueno, la suerte y la ayuda también en aquel momento era pandemia, también estaba con Elena, que me ayudó un montón y bueno, coincidieron el proyecto Rebeca. El proyecto Rebeca es un proyecto que va enfocado a desarrollar una herramienta con inteligencia artificial para hacer un seguimiento de calidad de vida en aquellos pacientes con cáncer que han padecido cáncer de mama y que seguimos a largo plazo. A través de 2 ensayos clínicos, uno focalizado a pacientes que llevan un tipo de hormonoterapia y a la salud ósea y la repercusión y la calidad de vida que esos tratamientos llevan, y otro que es, una vez que se haya desarrollado esa herramienta, ver si es aplicable o no a todos los pacientes que han tenido un cáncer de mama para poder hacer un seguimiento más estrecho y poder detectar bueno, la calidad de vida que tienen, la alimentación, la nutrición. Y bueno, gracias a este proyecto, que estamos ahora en el 2.º año, empezó en abril del 2021, bueno, pues conoces a una gran red de profesionales, trabajas con otros centros, con otras líneas de investigación. Quiero decir que de inteligencia artificial sabía poco, más falta ser un experto para meterse y sí que es verdad que, bueno, vas abriendo el campo, ¿no? Y bueno, hemos conseguido la colaboración de un segundo proyecto, que es el proyecto Meliora, que es similar, pero ya con una parte de intervención, ¿no? De intervención que vamos a colaborar junto con el servicio de nutrición y de ejercicio físico para darle pautas a las pacientes. El cáncer de mama es muy prevalente. Tenemos muchas pacientes en seguimiento que vemos una vez cada 6 meses o cada año y teníamos la sensación, ¿no? que el seguimiento y la calidad asistencial que podemos dar a veces en el día a día del hospital pues queda un poco limitada y de ahí pues la idea de estos proyectos y intentar buscar financiación para... Muy bien. Nuestra última investigadora es Aymara Mas, la doctora Aymara Mas, es investigadora principal senior de la Fundación Carlos Simón. Es investigadora actualmente Miguel Servet, financiada parcialmente por el ISTI, en Incliva, donde forma parte del grupo de investigación en medicina reproductiva liderado por el doctor Carlos Simón. Llevó a cabo una estancia de 2 años en la Universidad de Augusta, Georgia, Estados Unidos, que finalizó en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, con una beca Sara Borrell del Carlos III también, estudiando principalmente trastornos uterinos. Ha participado en el proyecto UTER, coordinado por Incliva, con el objetivo de crear el mapa celular del útero humano. Adelante, Aymara. Pues me sumo a los
proyectos, mis compañeras, hacia INCLIVA y sobre todo es un honor estar con personas tan relevantes como vosotras en cada uno en nuestro campo. Me siento chiquitita a nuestro lado, la verdad, pero bueno, mi participación en el proyecto UTER pues surge también de la necesidad de estudiar esas patologías uterinas y establecer pues, bueno, cuáles son las bases a nivel fisiológico en lo que acontece al útero para poder, desde un punto de vista sano, estudiar mejor esas patologías. El proyecto UTER fue concedido a INCLIVA, que fue coordinador de este proyecto. Fue uno de los 6 proyectos europeos que se concedieron por parte de la Comisión en colaboración con el Human Cell Atlas, y el propósito, como ha indicado Patricia, pues era caracterizar y crear un atlas celular del útero humano, que sirviera como referencia pues, para el estudio de futuras patologías. En este proyecto participó también Eugenia, que fue un gran soporte, no solo de lo que hablamos a nivel científico, sino de todo el hecho de coordinar, que desde INCLIVA se coordinará este proyecto, supone un trabajo que no se ve detrás, y que es importante esas personas que te apoyen realmente, que estén detrás, pues dándote apoyo día a día para poder hacer y poder sacar con éxito el proyecto. Justo también coincidió en tiempo con época de pandemia, luego hablaremos de las universidades, y la verdad que ha sido todo un reto este proyecto, que bueno, es como todo, ¿no? Que las universidades pues aún te hacen más fuerte, y la verdad es que gracias también a este proyecto, pues yo creo que, y con el empuje de Ana Ferrer, pues me ha animado también a solicitar un nuevo proyecto, esta vez como investigadora principal, porque en el UTER estaba estaba ayudando y liderando uno de los paquetes de trabajo que estaba enfocado a la caracterización a nivel de uno de los, el miometrio. Dentro del útero, pues una línea de investigación estaba enfocada a la investigación hacia el endometrio, y yo en concreto, que junto con mi grupo, Alba y Paula también, que sin ellas pues, el proyecto tampoco, todos los resultados tampoco que se han conseguido tampoco hubieran sido posibles. Pues la verdad que hemos conseguido resultados bastante prometedores y que sientan bases para poder estudiar esas patologías miometriales, sobre todo, que es mi principal línea de investigación dentro del grupo de medicina reproductiva, coordinado por supuesto por Carlos Simón. El proyecto se le dio a él porque el grupo de medicina reproductiva en INCLIVA y Carlos Simón es una figura pues, muy relevante en este área. Y bueno, pues ha sido una oportunidad y agradecer también el poder de que se me incluyera en el equipo investigador para poder participar en este proyecto. Muy bien, pues si queréis empezamos ya ya que habéis descrito un poquito, hemos descrito vuestra trayectoria, habéis hablado de los proyectos, yo creo que vamos bastante bien de tiempo y me gustaría que habláramos de 4 ítems importantes que ya hemos comentado. El primero de ellos viene referido a cuáles son los beneficios, qué os aporta, qué ventajas, que aparte de disfrutar de un proyecto y hacer I+D+I, ¿qué otro tipo de aspectos que a priori no nos damos cuenta os da el hecho de participar y, en tu caso, Tania, liderar o coordinar un proyecto europeo? Si queréis, vamos por orden. ¿Vale? Claro. Bueno, pues yo he adelantado un poquito antes ya. Creo que en realidad la participación en proyectos europeos te da una visión mucho más amplia del campo que estás estudiando, porque a veces esos proyectos o esas ideas para solicitar un proyecto pueden surgir de tu propio grupo y lideras y haces pues un poco lo que siempre has hecho, pero a veces te contactan para hacer cosas tan raras como el chocolate con vitamina E, que a lo mejor en mi caso estaba un poquito más lejos, o incluso en el proyecto que fui IP era un proyecto que tenía que ver con el efecto que tenía la obesidad de las madres sobre los fetos después en su edad adulta, sobre problemas que pudieran tener metabólicos, el efecto de metaboloma y bueno, pues creo que una de las cosas más bonitas es que te da la oportunidad de abrir la mente hacia otras cosas, ¿no? Hacia las que ya haces, pero también hacia otras cosas. Otra de las cosas que creo que es muy importante son las colaboraciones, que es lo que he comentado antes. Pues conocer
cómo se trabaja en otros países, que a veces te da la idea para decir, ostras, pues aquí trabajan de una forma que a lo mejor esto yo lo podría aplicar a mi laboratorio de forma práctica, ya independientemente del proyecto en sí. Muchas veces se hacen estancias o un miembro del equipo se va a otro equipo a ver cómo trabajan algo y luego se te da una idea. A veces son cosas prácticas de, ay, pues mira, podríamos poner en el Drive los pedidos en común. Ya ves, ¿sabes? No tiene nada que ver y a veces es organizativamente y también ayuda un montón. Por poner un ejemplo que no es típico de aprender una técnica o cosas así que desde luego es fundamental para que el grupo progrese y vaya adelante. Yo creo que esas dos cosas son principalmente lo más beneficioso y luego otra muy importante y que creo que sí que es muy importante decirla hoy es que lo normal en un proyecto europeo, aunque a vosotros os habla enseguida, es que no te lo sé. ¿Vale? Entonces, creo que es muy importante dar a conocer que el hecho solo de pedir el proyecto europeo te hace conocer a mucha gente que te apoya y sobre todo aprender muchísimo. Aprendes muchísimo escribiendo proyectos europeos. Y ahí va una recomendación, si es posible, y es que siempre si os lanzáis a pedir un proyecto europeo o a colaborar, sobre todo a pedirlo, os rodeéis de gente que ya tiene experiencia, porque es lo que más os va a hacer avanzar y hacerlo de la mejor forma posible, siempre ir guiado de la mano de alguien, pues de todo el servicio de proyectos europeos en Incliva, de alguien que ya le hayan concedido algún proyecto y haya escrito proyectos. Es fundamental porque es lo que realmente te hace también progresar y aprender en ese campo, ¿no? Si no, es verdad que cuando lo ves te parece algo súper grande que dices, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿No? Pero como luego siempre hay gente que te ayuda, pues primero encuentras buena gente y segundo, pues es verdad que es un poco la forma, yo creo, de ir creciendo en ese campo. Generalmente unirte a un equipo que ya está, si tienes la posibilidad, y participar como colaborador, pero de verdad participar en la solicitud, escribir, o sea, no participar como investigador y ya está, sino de verdad mojarte entre comillas y ponerte a trabajar, porque eso es lo que después también te da un poco la confianza de decir, oye, pues sí que puedo hacerlo y puedo pedir uno yo y puedo, ya sé con quién tengo que contactar. A veces lo difícil, y por eso es tan importante los mails que mandáis, aunque decís que sois muy pesadas, no es verdad. Gracias a eso vemos las posibilidades que hay, los cursos, etcétera. Entonces, si tenéis un poco de interés en esas cosas, que creo que de verdad aporta muchos beneficios, pues está muy bien que sea abierto y que se pueda llegar a acceder a ellos, porque es muy interesante. Muy bien. Para mí es la oportunidad de poder hacer algo que con una sola institución no tendría el mismo impacto. O sea, no es lo mismo plantearme la idea de un proyecto con un único centro que decir, no, con eso tengo el funding necesario para realmente hacer algo que pueda impactar en salud. Y esto normalmente los topics van alineados con lo que es el plan estratégico de Europa y sobre todo en lo que es la línea de investigación en cáncer, pues por suerte está todo enfocado a que hagamos acciones de prevención, porque la parte de la industria, como ya decía Cris, está cubriendo lo que es la enfermedad avanzada, lo que nosotros vemos, los ensayos clínicos desarrollan muchísimo en lo que es terapia de precisión, pero yo pienso que estamos llegando tarde y que igual tenemos que invertir mucho más en la parte de prevención y este tipo de estrategias te dan esa oportunidad. Luego lo de aprender, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de todo tipo de disciplinas que nos están en nuestro día a día. Nosotros estamos en la consulta, hacemos a lo mejor investigación relacional, pero aquí avanzas pues, de manera exponencial en aprender. Este tipo de oportunidades también pues te permite organizar un programa educativo dentro del propio proyecto, con lo cual pues también puedes educar a investigadores jóvenes a aprender sobre la patología. En el proyecto Legacy hicimos 17 sesiones educativas que eran abiertas a todo el público, con expertos top del mundo en el cáncer gástrico y de todas las áreas geográficas.
Para Latinoamérica esta oportunidad fue única, o sea, a partir de ahora están en una red, te diría casi ya no solo europea, sino mundial, donde pueden, pues ellos colaborar, tener acceso a lo mejor a tratamientos que si no, no tendrían esa misma oportunidad. O sea, realmente es un escenario único donde si llevas una idea clara de hacia dónde te quieres enfocar, creo que es una buena oportunidad. Bueno, no me quiero repetir, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Al final es una oportunidad para conocer otros grupos, conocer otras especialidades, otros campos que no estamos acostumbrados a, o sea, que no conocemos y no hacemos investigaciones en ese sentido. Los médicos a veces estamos muy focalizados en el tratamiento, ¿no? Y trabajar con ingenieros, con biólogos, biotecnólogos, estadísticos, gente que se dedica a toda la parte legal, de la gestión de los datos de Big Data, es algo que a nivel personal es un aprendizaje brutal y te abre muchas inquietudes y mucha ilusión, ¿no? de intentar, bueno, pues seguir conociendo y seguir avanzando y seguir pidiendo cosas en este sentido y financiación, que al final es importante para... Y bueno, tener una red de trabajo, conocer cómo se trabaja en otros hospitales, que al final son contactos, ¿no? Y bueno, el trabajo llama al trabajo y si tú estás metido en un proyecto, colaboras con gente, pues igual no es un proyecto europeo, es de otro tipo, pero bueno, al final es una red grande con gente científicamente muy válida, ¿no? Gente que aplica, que coordina proyectos europeos y que te da tanto la oportunidad de trabajar con esas personas como la visibilidad a nivel personal de poder, a nivel personal, evolucionar, ¿no? Y crecer científicamente en un campo o por un camino que hace unos años, hablo de vida personal, era totalmente desconocido para mí. Y de hecho, en nuestro servicio sigue siendo desconocido para muchos de los oncólogos en los que trabajamos, ¿no? Tania y yo lo intentamos, pero bueno, sí que es importante el hablar, el explicar sesiones como esta y sobre todo con que sepamos que está esta oportunidad y que la verdad es que... A mí poco me queda bien. Luego empezamos al revés. No, me sumo a lo que han comentado mis compañeras, la oportunidad de conocer a gente, de conocer esa multidisciplinaridad, ¿no? Esta gente que trabaja en distintos campos y que además son referentes en sus propios campos, de las cuales podemos aprender de ellos, el poder colaborar con ellos en futuras colaboraciones, en futuros estudios, futuros proyectos. Ya no solo el hecho de aprender de las nuevas tecnologías, sino también el conseguir financiación para adquirir nuevos equipamientos que desde el punto de vista local o nacional sería impensable, porque pues, son equipamientos de última tecnología que son muy caros y si no es por la financiación que cubre estos proyectos europeos, no seríamos capaces de hacerle frente. Además, pues bueno, el hecho de colaborar con gente de tanta reputación, pues, hace también que eleve pues, tu investigación y que pueda difundirse pues, en revistas de impacto, que al final también a nosotros, nuestra forma de hacernos visibles es con nuestros resultados y nuestros resultados se muestran a través de o bien congresos o bien publicaciones científicas. El hecho de que tú tengas una publicación o tus resultados se muestren en revistas de alto impacto, pues también es importante a nivel personal y a nivel grupal e incluso institucional. Y sobre todo, pues, bueno, la traslación clínica, ¿no? Yo hablo desde un punto de vista científico mucho más básico, nuestra investigación es mucho más básica, pero siempre está enfocada hacia la traslación clínica, el poder conocer mejor pequeños pasos a nivel básico para poder intentar buscar una traslación clínica y mejorar la salud de las pacientes que están afectadas, que al final es lo más importante para nosotros. Muy bien, pues habéis dicho más contactos, más colaboraciones, visitas a otros centros, proyectos de más impacto, más financiación, posiblemente equipamiento. Y siempre habéis mencionado varias veces el apoyo que os da en la unidad de proyectos internacionales de INCLIVA. Me gustaría que hablarais de esas capacidades o esos méritos
vuestro currículum o de vuestra trayectoria investigadora que os han abierto puertas a la hora de participar en proyectos internacionales, si es que han sido relevantes para que las personas que os están escuchando ahora sepan hacia dónde tienen que ir para dentro de un futuro, esperamos próximo, participar en proyectos europeos. Si quieres, empezamos por Aymara. A ver, yo creo que, yo, como digo, no he liderado ningún proyecto europeo, he formado parte de un equipo investigador. Dentro de ese equipo investigador, pues bueno, yo creo que tengo mucha experiencia en lo que es patología. Bueno, tengo 15 años de experiencia en patologías uterinas, conozco muy bien el útero a nivel celular, a nivel molecular. Y creo que, bueno, pues esa fue mi aportación, tanto a nivel de técnicas moleculares, genéticas o de biología, para poder aplicar nuevas tecnologías a un descubrimiento, a una técnica, a un área como la medicina reproductiva, cómo poder aplicar eso para la evolución y para el avance del área, del campo de la medicina reproductiva. Efectivamente, porque es una área estratégica. Exacto. Muy bien. Cristina. Bueno, en mi caso, tengo la suerte de trabajar en la unidad de cáncer de mama del clínico y de INCLIVA, y también soy clínico sin y pertenezco al grupo de investigación de cáncer de mama. Entonces creo que mi mérito ha sido el poder llegar a trabajar aquí y eso me da la visibilidad y las oportunidades para alcanzar el resto de proyectos. Al final, ciencia no eres una isla, ¿no? Eres tú y de lo que te rodeas, y el trabajar con todo el equipo que trabajo, pues es lo que me da la oportunidad de poder estar aquí, que podría haber sido yo como otro de mis compañeros. Y bueno, ¿qué aporto a nivel personal en el proyecto? Pues al final la experiencia clínica, ¿no? Tenemos más de 500 pacientes con cáncer de mama al año. La prevalencia es de 1 de cada 8 mujeres. Vemos miles de pacientes al cabo del año. Y al final, tú puedes tener una idea muy buena de inteligencia artificial, pero el ingeniero necesita bajar esa idea al paciente, ¿no? Entonces, esa traslación creo que los médicos que trabajamos en hospitales con fundaciones como INCLIVA, que nos dan la oportunidad de hacer investigación translacional, pues somos de gran valor y tenemos que darnos ese valor que tenemos, que a veces nos cuesta. Y bueno, creo que mi aportación es la práctica clínica, todos los pacientes y toda la experiencia que llevo, pues los 10 años que llevo en la unidad de cáncer de mama del hospital. Y bueno, tanto mi jefe de servicio como la jefa de unidad hasta que es la doctora Yurk, bueno, creo que no necesitan presentación. Entonces, bueno, también eso nos lo han transmitido a todos los oncólogos que trabajamos en servicio, y esa motivación y esas ganas de hacer una carrera investigadora en paralelo o simultánea a la carrera asistencial de la práctica clínica del hospital. Yo puedo comentar la fecha exacta, 31 de octubre de 2011, 6 de la tarde, llamada de la doctora Yuk. Yo también me acuerdo de esa llamada de la doctora Yuk. Hacía falta alguien que viniera a cubrir que Susana estaba de baja. Pues yo leía la tesis el 23 de noviembre. Yo hice la residencia en la FE y leía el 23 de noviembre. Necesitamos a alguien que venga ya. Entonces le expliqué mi situación y lo primero que me dijo fue no. Tú el 24 de noviembre aquí. O sea, esa es la importancia que se le da en el servicio de la investigación. Entonces, es verdad que la práctica clínica de un oncólogo, lo normal es que esté de lunes a viernes en la consulta pasando visita. Si esa fuera nuestra situación, no podríamos plantearnos hacer investigación. Entonces, realmente el que desde el servicio se apoye y se motive a que el staff busque esas oportunidades de investigación es fundamental. Y a partir de ahí no todo fue camino de rosas, porque hacer David Ortega, luego era Joan Rodés, y fue ir dando 15 años de beca. Y esa es la realidad del investigador clínico. Pero al final, bueno, pues eso es de motivación, es una cosa que te tiene que gustar, y
y que esté dentro de tus genes, porque es un camino que tampoco lo vamos a pintar color de rosa porque no lo es, pero desde luego contar con ese apoyo y que vean la misma importancia que tú ves es lo más importante para poder hacer. Pues yo también creo que mi mejor acierto fue elegir el grupo. Al final, creo que es muy importante, hay que pensarse muy bien y ver en qué grupo vas a entrar, no solo por el nivel científico, sino a nivel personal. También creo que es muy importante, porque al final vas todos los días a trabajar a ese grupo. Yo creo que acerté, llevo 20 años, más de 20 años, trabajando con el doctor José Viña. Entré con él y aparte de las estancias no me he separado de su grupo. Él ahora se ha jubilado, pero seguimos perteneciendo a su grupo, obviamente, y nos sentimos de su grupo. Y bueno, pues al final es un poco lo que han comentado. Eso es un grupo muy fuerte en el que creo que lo más importante es que sí que sientes primero esa motivación, porque siempre están moviéndose con ideas y viendo oportunidades, etcétera. Entonces entras en ese carro de motivación y también de ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, que también es importante, bueno, se puede conseguir, aunque algunos no nos lo conceden. Yo a mí sí que me han rechazado algunos, pero sigo pidiendo. De hecho, la semana pasada pedí el último, un proyecto que se llama Chance, que en realidad, por lo que os decía antes, no tiene mucho que ver con lo que hago yo. Es un grupo que me contactó sin conocerme de nada. También creo que una cosa importante es la web, cómo os deis a conocer a la gente en el exterior. Es muy importante, y cuando nos dicen, hay que actualizar la web, mandarme a ver, es un poco rollo de hacer, pero la realidad es que muchas veces funcionan y me contactaron directamente porque vieron el grupo en la web. Y es un grupo que son más de otro campo relacionado con el envejecimiento. Como está multidisciplinar, pues es un grupo que ya tienen una red europea, con lo cual es maravilloso porque yo entro nueva y es más fácil de esa forma. Y es un grupo que son psicólogos, economistas, ven otros puntos relacionados con el bienestar de las personas mayores que se complementan muy bien con lo que yo estoy intentando hacer, ¿no? Entonces es un grupo que te abre también el campo a otras cosas muy interesantes. Y pues ya os digo, la semana pasada, sí, no, sí, la pasada justo se acabó el plazo, presentamos y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Esperemos que sea concedido, pero como os decía antes, lo importante es que aprendes un montón y que estableces nuevas colaboraciones. Por eso no vale desmotivarse porque no te lo den, porque es que aunque no te lo den, has aprendido un montón, has abierto una nueva red y bueno, siempre tiene esa ventaja haber participado. Y ya os digo, yo creo que una de las cosas importantes es eso, la motivación por participar, ¿no? Y tener la capacidad para hacerlo. Yo creo que todos tenemos la capacidad para hacerlo, no hay que pensar, yo soy muy pequeñita, porque para nada, la cuestión es tener ganas de hacerlo, yo creo, porque luego los apoyos existen y siempre va a haber gente dispuesta a ayudarnos, entonces pensar que es capaz, creo que es fundamental. Muy bien, Consuelo. Vale, entonces habéis dicho que es muy importante en qué grupo os incorporáis, que sean grupos estratégicos con calidad científica, con calidad humana, que estén interesados en hacer I+D+I, muy interesados. Y luego también esa aportación de muchos grupos que tienen actividad clínica es muy importante, ¿no? En el caso de Cristina, lo he mencionado, ¿no? Para ella, en su caso, el tener carga asistencial le ha supuesto una ventaja absoluta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora se ha de destacar mucho esa integración básica clínica en los proyectos. Vale, pero no todo es color de rosa. Me gustaría que dijerais, más allá de la baja tasa de éxito que tienen los proyectos europeos, ¿qué obstáculos os habéis encontrado y cómo los habéis resuelto? Porque no quiero que hablemos muy mal de la parte internacional sin decir cómo habéis resuelto ese obstáculos o problemas que os habéis encontrado.
Bueno, pues a ver, obstáculos. Lo voy a centrar en los proyectos europeos más que en la carrera de investigación. Estamos hablando de proyectos europeos. Yo creo que el obstáculo más importante tiene que ver con el desconocimiento. Realmente desconocemos qué es esto de los proyectos europeos cuando empezamos y además, como siempre nos lo ponen como que es dificilísimo, que lo es, ¿no? Porque es verdad que no es fácil, ese creo que es uno de los primeros obstáculos, pero creo que sí que aprendiendo y perseverando, ¿no? Pues se consigue como se ha visto incluso liderando desde Inquiva, ¿no? Entonces, uno de los obstáculos es que es difícil, pero bueno, también las cosas difíciles suponen un reto. Yo creo que al revés, ¿no? Siempre hay que hacerse grande frente a los retos e intentarlo. Y ese es uno de los obstáculos. Luego, concretamente, yo creo que también mis compañeras seguro que lo nombran, viendo un poco más a la práctica, pues en el caso de estos últimos años con la pandemia, pues ha sido bastante complicado. Vosotras, de hecho, lo visteis justo en plena pandemia. Yo tenía el proyecto en marcha durante la pandemia y fue muy complicado porque todos los pacientes, pues aquello se fue un poco a la porra. Porque claro, no se podía estar, las cosas estaban centradas en algo más importante que darles chocolate, por ejemplo, o sacar muestras extra o citar a una paciente para sacarles muestras cuando no se podía entrar en el hospital. Entonces eso fue un obstáculo que además siempre se pone en el análisis TAFO, ¿no? En los proyectos europeos y nunca en la vida se nos hubiera ocurrido poner que iba a haber una pandemia cuando solicitamos el proyecto. Sí que pones que no haya suficiente reclutamiento de pacientes, ¿vale? Pero una pandemia en la vida, así que hubo que espabilar. Se buscaron soluciones como se pudo. Es verdad que, claro, por una cosa tan grande, pues que también hubo apoyo desde Europa, ¿no? Desde las instituciones europeas. Se extendieron los proyectos más tiempo para, cuando pasó la pandemia, poder volver a reclutar pacientes y entonces, pues bueno, se dieron extensiones. Yo creo que prácticamente a todos los proyectos estaba justificado pedir una extensión y yo no sé si todos, pero a nuestro desde luego le concedieron la extensión totalmente justificado, pero sí que fue un obstáculo para el que en principio no estábamos preparados en ningún sentido. Pero bueno, luego yo creo que alguna cosa buena ha tenido. Es verdad que cuando yo creí el primer proyecto europeo, esto del Zoom, de grabar y videoconferencias, res de res, y había que moverse a los países para escribir la ayuda allí, todos, cada uno con su ordenador, por lo menos las personas más relevantes de cada país, y había que viajar y ahora, pues oye, la verdad es que una de las cosas que ha tenido buena la pandemia es que ya existía esa forma de trabajar, pero la pandemia nos ha obligado a hacerlo y se ha mantenido. Y creo que eso es una de las mejores cosas que podemos sacar de todo esto que nos pasó. Y bueno, creo que ahora en ese sentido también hemos salvado ese obstáculo, ¿no? La forma de comunicarse es muchísimo más sencilla, aunque no es la mejor, siempre lo presencial es mejor, pero yo creo que es importante, ya no me da nada. Yo diría que la comunicación interna, desde luego, el poder hacer nuestras reuniones semanales, hablar por la tarde, por la noche, el sábado, domingo, cuando haga falta, y también la comunicación con el consorcio, que cuando la dificultad que haya, exponer el problema con lo que sea que es, y entre todos, porque aquí no hay ningún genio que vaya a tener la respuesta, sino al final buscar esa comunicación y también saber que para eso también está la Comisión Europea, para dar soporte en caso de que haya algo que se sale como fue propiamente la pandemia. Nosotros tuvimos que explicar también, venían muestras de Latinoamérica a Europa, pues con todo bloqueado, o sea, y eso requería pues darle muchas vueltas a cómo salir de esa situación y esa extensión que fue fundamental para poder acabar todas las caracterizaciones. Tuvimos que pasar muchas de las tareas, o había un training que iba a hacer investigadores de Latinoamérica que venían a Europa, eso lo tuvimos que pasar a modo virtual, gracias también a contar con esta jueves, etcétera, que nos ayudan a ello, pero yo creo que lo vital para poder salvar todos los problemas que son
todo tipo y cuando menos te lo esperas es la comunicación. Primero interna, a ver qué hacemos y luego pues con el consorcio. Pues dentro de los obstáculos, bueno, lo primero me hubiera dicho también es el desconocimiento que se tiene de ¿no? Cualquier es un proyecto europeo, pero bueno, para eso creo que una figura fundamental es los project managers en los proyectos. Yo creo que sin nada, o sea, no podríamos llevarlos a cabo y además el grado de conocimiento y apoyo que te da INCLIVA para poder afrontar esto, pues, hace compensar ese desconocimiento y al final es mucho tiempo, son muchas tareas, es mucho trabajo y tiempo, bueno, creo que es importante que ese equilibrio entre lo que hacemos en el día a día, y aunque aquí haya sido colaborativo con el proyecto, al final el proyecto no puede darte todo el tiempo, pero tampoco puedes dejar desatendido el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, INCLIVA nos da mucho apoyo, pero creo que es uno de los principales obstáculos, ¿no? Intentar hacer un equilibrio entre mantener el resto de la rueda, el resto de cosas del día a día y llevar cumplir los hitos del proyecto con una calidad, porque al final no representas tu grupo a INCLIVA, no es yo lo hago mal y no soy yo, o sea, es toda la institución. Entonces, al final, pues esa responsabilidad requiere de tiempo, de ayuda y es importante que el resto de compañeros sepan en qué consiste el proyecto europeo, que si tenemos que pedir ayuda la pidamos, si no puedes estar tú solo haciendo 10 tareas, pues que hagas 2 bien y las otras 8 las haga otra persona. Y bueno, eso en el día a día nos cuesta, ¿no? Nos cuesta delegar, nos cuesta soltar y creo que es importante que sepamos la importancia que tiene para hacerlo bien y poder gestionar el tiempo y el equilibrio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Los principales obstáculos que nos hemos enfrentado nosotros pues es el tema de la comunicación y el tema de la coordinación. También nos pasó que el proyecto comenzó en pandemia, era muy difícil porque todo se cerró. Nosotros dependíamos de úteros que venían de quirófano y de la Organización Nacional de Trasplantes. Todo se paralizó. Además, sumado a esta situación de pandemia por COVID, también uno de los partners era de UK, todo estaba el tema del Brexit. Muchas de las muestras que tenían que venir de UK no pudieron venir. Pero bueno, es importante lo que comentaban mis compañeras, ya no solo a nivel de laboratorio, ya no solo a nivel científico, es todo lo que el papel del Project Manager hace con pues coordinando, ya no solo a nivel interno, sino a nivel del resto de partners, a nivel del consorcio, incluso todo el apoyo y el soporte que detrás desde la parte internacional de INCLIVA que nos han dado, pues gracias a eso, a pesar de que han habido obstáculos, pues bueno, hemos podido sacar recientemente el proyecto y poder conseguir los objetivos que se planteaban. Gracias. Pues vamos con la última pregunta, o la última intervención. Es muy sencilla, simplemente, ¿qué consejo general, cortito, le daríais a las personas que os están viendo, sobre todo al personal investigador en formación, SR1, los SR1 y también los postdoctorales, que posiblemente estén más a las puertas de participar en el proyecto? Bueno, pues a mí me gustaría finalizar con una frase de Marie Curie, que dice que nada tiene que ser temido sino ser comprendido. Entonces, yo creo que ahora es el momento pues de aprender más, de entender más. Tenemos pues muchas herramientas para poder aprender de una forma mucho más rápida y creo que con eso pues vamos a poder, eso nos va a permitir tener menos miedo a las patologías a las que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, mi mensaje a seguir es, a trasladaros a vosotros, es que os animéis a participar, que esto es un aprendizaje, no es un camino fácil, pero que merece la pena y ya no solo a nivel personal, sino a nivel de grupo, a nivel de institución, pues puede poner a INCLIVA y a nosotras mismas como científicas a nivel de Europa compitiendo con proyectos pues de un alto nivel, pero porque también en INCLIVA y en Valencia se está haciendo investigación de alto nivel. Eso es lo que quería trasladar. Pues
Simplemente que nos atrevamos, ¿no? Que os atreváis, que la primera vez que escuchas proyecto europeo, no sabes muy bien qué es, eso no va conmigo, eso lo pide la gente que sabe mucho, que está en la universidad, pero bueno, que os atreváis, que es una oportunidad y que lo que no sepamos, que se pregunte y que en INCLIVA hay un montón de personas dedicadas a los proyectos europeos que te dan apoyo, te dan soporte y que os atreváis. Que la verdad es que cualquier duda, pregunta, todos los grupos yo creo que tienen gente muy válida en INCLIVA que puede tener contactos para poder llegar a este tipo de financiación, de este tipo de proyectos. Yo les animaría como primer paso que también echen un vistazo en el portal y también a lo mejor que llegue esa comunicación que se distribuye en INCLIVA de cuáles son las mejores oportunidades o topics, porque a veces de ahí surge alguna idea que con la ayuda y el soporte, pues a lo mejor se puede convertir en un proyecto. Pues yo, como lo de atreverse ya se ha dicho, voy a decir otra cosa que creo que para resumir, bueno, a mí me ha gustado mucho participar hoy, así que voy a decir por qué me ha gustado mucho participar hoy. Es porque he visto proyectos impresionantes que pueden de verdad ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida en distintas situaciones, ya sea porque son mayores, ya sea porque tienen alguna patología. Creo que me emociona y todo porque me parece tan bonito tener la oportunidad de participar como cuando grande, vamos a decir, en cosas así que, como le decía antes Katia, que de verdad crees que pueden llegar a tener un impacto real. La verdad es que no iba a decir eso, pero ahora pensando un poco en todo lo que se ha hablado, para mí, ahora he cambiado de opinión, lo más importante y la forma de motivar a la gente es ver qué cosas tan bonitas se están haciendo y que es verdad que desde el ámbito europeo, incluso extendiéndolo más, pues es mucho más fácil llegar de verdad a lo que realmente es el objetivo, por eso estamos aquí investigando. Entonces, pues bueno, mejorar la calidad de vida. Totalmente. Sí. Pero soy así, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias por participar en los proyectos europeos, por coordinarlos y sobre todo también por participar en esta mesa tan importante en el día de hoy. No sé, nos quedan 3 minutos. No sé si hay alguna pregunta, porque como era un coloquio, me hubiera gustado que hubiera participado también el público, pero se nos ha venido el tiempo encima. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vicente. Nada más que preguntar, yo quería daros las gracias, ¿no? Pero un agradecimiento muy grande y un reproche muy pequeño. No puede ser que los cuatro estéis de acuerdo que vuestro mejor mérito ha sido caer donde habéis caído. Porque en los grupos que trabajáis y con la gente que trabajáis no se cae. Es decir, se llega con un gran esfuerzo, con un gran mérito y una vez caídas, admitiendo la expresión, a todo el mundo que está en esos grupos ni tiene el talento que tenéis vosotras, ni tiene la actitud, ni tiene las ganas. Desde INCLIVA se puede apoyar el talento, pero el talento está ahí. Entonces, por eso, pequeño reproche, por favor, reposicionar esa pregunta, esa respuesta, porque pero es un pequeño pecadito, por eso he dicho que el reproche es muy pequeño. Pequeño pecadito de modestia, digamos, y muchísimas gracias porque ha sido una gozada y lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Yo quería despedirme solamente recordándoos que el viernes 29 de septiembre es la Noche Mediterránea de la Investigación. ¿Lo he dicho bien? Que no es por la noche, empieza a las 7 de la mañana en el puerto de Valencia. No os lo perdáis. Vale. Gracias.